dulces y niveles de plomo en sangre de niños de la Ciudad de México. Este trabajo analiza cómo el consumo de dulces contaminados con plomo puede contribuir a los niveles de plomo en sangre de los niños que viven en la Ciudad de México. El estudio fue parte del proyecto ELEMENT, que evalúa la exposición temprana a contaminantes ambientales en población infantil mexicana. El plomo sigue siendo un riesgo importante para la salud en México. Afecta especialmente a los niños, ya que absorbe hasta el 50% del plomo ingerido. Los adultos, solo el 10%. En México, el límite final en sangre en la norma 199 SA1-2000 es de 10 UGDL, mientras que en Estados Unidos es de 5. La exposición del plomo sigue siendo un gran problema en la salud pública en México. El plomo es un metal tóxico que afecta sobre todo a los niños, ya que ellos absorben hasta el 50% del plomo ingerido, mientras que los adultos solo un 10%. A pesar de los avances, aún existen fuentes de exposición, entre ellas los dulces, que se consumen ampliamente. En México, la norma oficial NOM 199 establece como el límite de seguridad de 10 microgramos por decilitro en sangre, pero la evidencia científica muestra que incluso niveles menores pueden causar daño neurológico irreversible. Antecedentes de este problema. Durante la década de 1990 y 2000, se detectaron altas concentraciones de plomo en dulces mexicanos, especialmente aquellos con chile en polvo. El SDC reportó que de 1,000 casos de intoxicación infantil por plomo en California, 150 estaban relacionados con el consumo de dulces mexicanos. Investigación previa indicaron que la principal fuente era el chile en polvo contaminado, aunque también se encontró plomo en chocolates, caramelos, chicles e incluso envolturas. Por esto, desde 2006, la FDA redujo el límite permitido del plomo en dulces a 0.1 partes por millón. Hay que tener mucho cuidado con con los dulces, especialmente en niños. Límites internacionales. La FDA considera que el plomo no debe estar presente en productos alimenticios, y mucho menos en los que consumen los niños. El límite de seguridad fue reducido a 0.5 a 0.1 y se establecieron límites de ingesta diaria. Niños menores de 5 años deben consumir 6 microgramos por día, o sea, lo mínimo, ¿no? Embarazadas 25 microgramos por día y adultos 75 microgramos por día. En México no hay una regulación específica para el plomo en dulces, lo que deja un vacío importante en la protección infantil frente a este riesgo alimentario. Objeto de estudio. El objeto principal del estudio fue evaluar la relación entre el consumo reciente de dulces con plomo y los niveles de plomo en sangre en niños que viven en la Ciudad de México. Además, se buscó identificar qué marcas de dulces tenían las mayores concentraciones de plomo y estimar la cantidad del plomo ingerida semanal por cada niño, su población y su metodología. Se estudiaron que 171 niños de entre 2 y 6 años de edad, pertenecientes al COET Element entre los años 2006 y 2007, los padres respondieron cuestionarios sobre el tipo y frecuencia de dulces consumidos por sus hijos. Se recolectaron los dulces más populares para analizar su contenido de plomo mediante ISP-MS, espectrometría de masas. También se midió el nivel de plomo en sangre capilar con el método Lidcar y se consideraron otros factores de exposición como uso de losa vidriada con plomo, consumo de remedios tradicionales, contacto con envolturas de dulces o viviendas cercanas a fuentes industriales.
Resultados. Plomo en dulces. De las 138 muestras de dulces analizadas, de 44 marcas distintas, 6 muestras presentaron concentraciones de plomo por encima del límite permitido por la FDA, 0.1, con valores que llegaron hasta 0.7. Esto significa que alrededor del 4% de las muestras y el 12% de las marcas tenían niveles preocupantes. Aunque la mayoría de los dulces estaban dentro del rango permitido, la presencia de algunos con altos niveles presenta un riesgo potencial, especialmente porque son productos del consumo diario infantil. Los resultados de niveles de plomo en sangre en estas personas. La mediana de plomo en sangre de los niños fue de 4.5 microgramos por decilitro, con valores que oscilaron entre el 1.4 y 24.5. Los niños reportaron consumir entre promedio 3 dulces al día, lo que equivale a 19 por semana. El análisis estático mostró que por cada microgramo de plomo ingerido semanalmente a través de los dulces, el nivel de plomo en sangre aumenta un 3%. Esto demuestra una asociación significativa entre la exposición por dulce y la cantidad de plomo circulante en el cuerpo. Otras fuentes de exposición podrían ser, el estudio también consideró otras fuentes comunes en México, como el uso de cazuelas y vajillas vidriadas con plomo. Algunos remedios herbolarios tradicionales que contienen metales, envolturas de caramelos que liberan plomo por contacto y zonas urbanas cercanas a talleres o fundidoras. Aunque así se comprobó que el consumo de dulces contaminados tuvo un efecto independiente sobre los niveles de plomo, incluso después de ajustar por estas variables. Discusión. Los investigadores concluyen que, aunque la mayoría de los dulces analizados cumplían con los estándares internacionales, la presencia de algunos con concentraciones elevadas de plomo es preocupante. El estudio confirma que incluso pequeñas cantidades de plomo pueden aumentar significativamente los niveles en sangre de los niños. Además, los autores recuerdan que no existe un nivel seguro de plomo en el organismo, aunque valores bajos pueden causar pérdida de coeficiente intelectual, trastornos de conducta y daños neurológicos permanentes. Como conclusión tenemos, el estudio demostró pues que no hay una relación directa entre el consumo de dulces con plomo y los niveles de plomo en sangre en niños mexicanos. Aunque los niveles detectados no siempre superan los límites de la FDA, su consumo frecuente sí contribuye a una exposición acumulativa peligrosa. Por ello, los autores recomiendan revisar las normas mexicanas sobre plomo en alimentos, vigilar la calidad de los dulces nacionales e importados y educar a los padres sobre el riesgo de productos contaminados. El plomo no debería encontrarse en ningún producto destinado a niños. Este estudio evidencia la necesidad de una vigilancia sanitaria más estricta, así como de medidas preventivas en la industria alimentaria. Como dato curioso sobre el plomo en dulces y la exposición infantil, el plomo no tiene una función biológica, a diferencia del hierro o el calcio. El plomo no cumple ninguna función útil en el cuerpo. Cada cantidad que entra al organismo es muy tóxica, incluso en concentraciones muy pequeñas. Los niños absorben más plomo que los adultos. Un niño puede absorber hasta el 50% del plomo ingerido, mientras que un adulto solo el 10%. Esto se debe a que su sistema digestivo y nervioso aún están en desarrollo y no pueden eliminar el metal con eficiencia. El plomo puede engancharse al calcio. El cuerpo confunde el plomo con el calcio, así que lo almacena en los huesos y los dientes y el cerebro. Por eso puede permanecer años ocultos en el cuerpo y liberarse en etapas como el embarazo, contaminando incluso al bebé. Un solo dulce puede superar la ingesta segura. El límite diario de plomo para un niño pequeño es de 6 microgramos.
pero algunos dulces contaminados analizados en este estudio contenían más de 20 microgramos por pieza, es decir, más de 3 veces la dosis máxima recomendada. El plomo no cambia el sabor, olor ni color del dulce. Una de las razones por las que el problema es tan peligroso es que los dulces contaminados no se distinguen a simple vista, no huelen mal, no tienen sabor metálico ni se ven distintos, así que los riesgos para completamente desapercibido. La contaminación puede venir del empaque. En muchos casos, el problema no estaba en el dulce, sino en el papel metálico o tinta del empaque, que liberaba plomo al estar en contacto con el caramelo o el chile en polvo. Algunos envoltorios incluso tenían más plomo que el propio dulce. El chile en polvo es una fuente frecuente. El chile en polvo, usado en dulces típicos, puede contaminarse durante el secado, la molienda o el transporte, especialmente si se usan molinos metálicos antiguos o recipientes de barro vidriado. Por eso los dulces con chile son los más asociados a casos de intoxicación. No existe un nivel seguro de plomo en sangre. Antes se pensaba que menos de 10 microgramos no era peligroso, pero hoy se sabe que cualquier cantidad de plomo en sangre afecta el desarrollo cognitivo. Los niños expuestos pueden perder hasta 7 puntos de coeficiencia intelectual, aun con niveles bajos. El plomo puede heredarse. Las madres que fueron expuestas a plomo en la infancia pueden transferir parte del metal a sus bebés durante el embarazo y la lactancia, ya que el plomo almacenado en los huesos vuelve a circular en la sangre cuando el cuerpo necesita calcio. Los dulces importados también pueden ser peligrosos. El problema no es exclusivo de México. En Estados Unidos, la FDA ha detectado dulces contaminados importados desde Asia, Latinoamérica y África, y los ha retirado del mercado en múltiples ocasiones. El plomo afecta el comportamiento. Además de reducir el coeficiente intelectual, el plomo puede causar problemas de atención, irritabilidad, hiperactividad e impulsividad. Algunos estudios lo han vinculado incluso con mayor agresividad en la adolescencia. Una fuente invisible en los hogares. A veces la exposición no viene solo de los dulces, sino de vajillas de barro vidriadas, con plomo, tubos de agua antiguos o polvo doméstico contaminado. Por eso el plomo se considera un contaminante silencioso presente en muchos entornos cotidianos. México tiene antecedentes históricos con el plomo. Durante décadas, la gasolina mexicana contenía plomo. Esta fue eliminándose en 1997. Sus efectos permanecieron en el ambiente por años, contribuyendo a niveles altos en la población infantil, especialmente en áreas urbanas. La educación es la mejor prevención. Una de las recomendaciones del estudio es informar a los padres sobre los riesgos del plomo en dulces y utensilios. Muchas veces las familias no sospechan del peligro porque se trata de productos comunes y tradicionales. Los científicos también han descubierto que por cada aumento de 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre, un niño puede perder entre 5 y 7 puntos de coeficientes intelectual. Esto no se nota de inmediato, pero con el tiempo se traduce en dificultades escolares, problemas de atención, menor rendimiento académico e incluso menor nivel educativo y laboral en la vida adulta. En otras palabras, el plomo no mata de golpe, pero le roba potencial al cerebro silenciosamente. Por eso los investigadores del estudio remarcan que no existe un nivel seguro de exposición y que el daño más grave no es visible, es el que ocurre en las conexiones cerebrales de una generación entera. Este hallazgo ha llevado a muchos países a prohibir el uso de plomo en pinturas, gasolina y utensilios de cocina, y a reforzar la vigilancia en alimentos. Sin embargo, en México, aunque se detectan casos de exposición infantil, especialmente en comunidades donde se siguen usando materiales tradicionales o dulces artesanales contaminados. El mensaje final es claro. Tenemos que proteger a los niños del plomo, no solo en cuestión de salud, sino también de futuro, porque cada microgramo que evitamos ayuda a preservar su inteligencia, su desarrollo y sus oportunidades de vida. Así que tenemos que cuidar mucho a estos
Niños, ya que el plomo puede afectar el cerebro infantil de manera irreversible, incluso sin causar síntomas visibles. A veces no hay fiebre, ni dolor, ni vómitos, ni señales de intoxicación. El niño parece completamente sano, pero dentro de su cuerpo el plomo está reemplazando el calcio en las neuronas, interfiriendo con la formación de sinapsis, que son las conexiones que permiten aprender, recordar y razonar. Muchas gracias.